Acababa de despegar su avión del aeropuerto de Mérida, Yucatán. Testimonios de muchísimas personas. Los 3 cuerpos estaban totalmente mutilados. Ahí estábamos nosotros escuchando que Pedro Infante no había muerto. Decir Pedro Infante es decir en México. Encontramos a tu tío en la selva. Una tragedia muy, muy grande. Es el ídolo inmortal de México. El parecido era fantástico. Mi papá murió sin querer queriendo. Son muchos los mitos sobre famosos que han simulado sus propias muertes, pero son muy pocos los que se arrepintieron y retornaron a la vida pública. 15 de abril de 1957, México. La población de todo el país se reúne alrededor de los radioreceptores y de algunos pocos televisores. Hay llantos desconsolados, abrazos y profunda tristeza. La voz de un locutor expresa la noticia más inesperada. Pedro Infante está muerto. Pedro Infante fue un gran actor y cantante de la época del cine de oro mexicano. Él se convirtió en todo un sex symbol para las mujeres de la época, incluso en la actualidad todavía sigue siendo un estereotipo de masculinidad en la cultura mexicana. Pedro Infante no hay dos. Pedro Infante es único. Hay muchos hombres que quisieron ser como Pedro Infante. Era un mexicano clásico, ¿no? Creo que Pedro Infante, entero todo él, es México. Todos los hombres, sea cual sea su rango laboral, quiere ser como Pedro Infante. Pedro Infante fue un ícono y es un ícono de la cultura mexicana en el cine, en el arte, en música. Y hasta hoy día pues, sigue siendo el número 1 de la época del cine de oro. Tú vas a cualquier país y mencionan su apellido, su nombre, y saben que es la música mexicana, saben que es un charro mexicano, saben que es el padre clásico de familia, nosotros los pobres o ustedes los ricos. Pedro Infante simboliza las clásicas canciones mexicanas de amor que se interpretan a nivel internacional. Muchas de ellas han sido interpretadas por Luis Miguel, por Bublé, por Frank Sinatra. Yo creo que Pedro Infante está a la altura de un Gardel y a la altura de un Frank Sinatra. Él llevó a México en su voz, en su actuación, en su persona, en su decir, en su hacer, comportar, actuar, trabajar. Y para mí es de vital importancia el dejar bien plantado, pues, el hecho de que para mí Pedro Infante es México. Decir Pedro Infante es decir en México. No puedes decir México si no tienes la imagen inmediata misma de Pedro Infante. Pedro Infante fue esposo de mi tía María Luisa, por consiguiente es mi tío. Cuando llegaba a la casa a visitar a mi tía y nos reunían los 5, porque éramos 5 niños ahí, y a todos nos ponía dinerito. Yo creo que el ídolo más importante que ha dado México. Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957 en un trágico accidente aéreo. Acababa de despegar su avión del aeropuerto de Mérida, Yucatán, cuando a los pocos minutos, se dice que a 20 metros de altura, se precipitó sobre unas casas. El cuerpo de Pedro en ese momento, junto con el capitán Vidal, que es el que venía como responsable de la aeronave, y el mecánico, quedaron prácticamente destruidos. Iba copiloteando un avión, un B-24J, despegando del aeropuerto. Tuvieron complicaciones con los motores derechos, y aproximadamente unas 15 millas empezaron a descender, perder altitud, y cayeron sobre de unas casas. Pedro Infante tuvo accidentes de aviación. Precisamente era un extraordinario piloto. Todo esto se los cuento porque yo no estuve en su vida. Sin embargo, tengo mucha información de gente que se acerca. Fue extraordinario piloto, fue extraordinario motociclista, fue extraordinario actor. Muere enamorado, yo creo que enamorado del amor.
Él viajaba por la tarde de ese mismo día, 15 de abril, en otro avión, pero por las prisas y presiones a que estaba sujeto. Mi papá se subió en el avión en el cual perdió la vida. Cuentan que también este accidente sucede por una llamada telefónica de Ben, de una de sus señoras, porque también era muy enamorado. Sin embargo, se dice que fue reconocido por una pulsera de oro, una esclava de oro que siempre portaba en su mano derecha. Fue una tragedia muy, muy grande. Nadie lo podía creer que el gran ídolo de México se hubiera ido de esa manera y tan joven. El avión se calcina, es lo que me cuenta mi tío Pepe Infante. A él es el que le toca tanto recibir gran parte de las noticias duras de su muerte. Y cuando él me platica esa historia de cómo ve a su hermano, me confirma que sí está muerto mi abuelo. Cuando se murió, bueno, fue una cosa... Ay, no, fue algo imposible. Algo, no te lo puedo describir. Y yo, pues, no, tratando de alivianar las cosas, pero pues, esas cosas no se pueden alivianar, ¿verdad? Él era muy buen muchacho. Era muy agradable, muy simpático, cantaba muy bonito. Y pues ahí se acabó Pedrito. Sin embargo, el féretro se mantuvo cerrado y de inmediato una idea surgió en la multitud. Pedro Infante estaba vivo. Hay muchas teorías de que vivió, de que siguió. Había muchas cosas que no resultaban lógicas. Si los cuerpos se carbonizaron, quiero decir que hubo una temperatura superior a 1000 grados centígrados. ¿Por qué no se fundió una pulsera de oro? Si el oro sabemos que se funde a 1064 grados centígrados. Y también esto de que había fingido su muerte o de que no estaba muerto, de alguna forma lo alimentaba Cantinflas. Testimonios de muchísimas personas que estuvieron en el accidente aéreo, personas ya de edad avanzada, y que cuentan otra historia un poquito diferente cuando cae ese avión, ¿no? Que no hubo asistencia, no se quemó por completo, le brindan la ayuda por ser amigos de él y lo sacan de la ciudad de Mérida. Llega a la hacienda de Cantinflas y estuvo con él por 3 días y de ahí salió huyendo hacia la sierra. Cantinflas, aunque cargó su féretro y era su gran amigo, sí decía mucho. Pedro Infante no ha muerto, y hacía una conveniente pausa para después completar: no ha muerto, siempre vivirá en nuestros corazones. ¿Realmente podría ser cierto que Pedro Infante sobrevivió al accidente aéreo? Un policía militar me dijo: mira, fuimos y encontramos a tu tío en la selva. Estaba casi muriendo, se lo tuvieron que, lo ayudaron muchas personas allá. Pero pues, no, la verdad no sabemos qué pasó. Pero, ¿por qué Pedro Infante podría haber simulado su muerte cuando era una de las estrellas más famosas y reconocidas de México? Lo curaron y así estuvo mucho tiempo. Dicen que perdió la memoria. Se le hizo un complot, que él grababa canciones y que a veces no cobraba en el momento y se iba acumulando muchísimo dinero y no le podían pagar. Y la única forma de no pagarle, pues la orden era matarlo. Y le dieron una oportunidad y dio pie a todo esto. Y la otra versión, bueno, es que tenía problemas con personas poderosas por situaciones personales, ¿no? Y que era mejor desaparecer o huir. Las teorías acerca de Pedro Infante simulando su muerte eran muchas, pero ninguna de ellas pudo comprobarse. Y con el tiempo, los fanáticos lograron aceptar la muerte de su ídolo. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Llegan los años 80 y aparece la figura de Antonio Pedro, un sujeto que cantaba, se movía igual que él, el parecido era fantástico. Se parece mucho. El físico, el timbre de voz, la forma en que modula las canciones, la manera en que habla, la cicatriz que tenía Pedro Infante en la barbilla, también la presentaba este señor. Hay un dictamen caligráfico de un perito en caligrafía, que pues dictamina que tienen la misma letra.
Lo curioso también es que de Antonio Pedro no conocemos mucho antes de 1983. Cuando te vuelves un ídolo inmortal, por eso es un ídolo inmortal, es como lo que dicen de Michael Jackson, ¿no? Todo el mundo cree que está en su jardín de niños, Peter Pan. y así como Marilyn Monroe también dicen que no murió. Yo creo que sí, que pienso que cuando eres tan grande, no te quieren ver muerto. Yo no creo que él haya fingido una muerte, ¿no? Se especula que sí él había muerto. Nosotros hemos hecho una investigación bastante interesante y ardua, en donde se han checado, se han cotejado algunas cosas, planes de vuelo, en donde sí él efectivamente pues falleció, ¿no? O sea, yo creo que hay muy buenos imitadores, hay muchos clones y gente que nace muy parecida y por eso dicen que tenemos a alguien parecido en todo el mundo. Pero no, Pedro Infante no va a volver, o sea, no hay alguien igual a él. El padre de Omar Pérez Salomón era un amigo íntimo de Antonio Pedro y él es uno de los mayores defensores de la teoría que asegura que en realidad era Pedro Infante. Tuvimos una convivencia muy cercana. Me contó anécdotas de él, de la primera etapa como Pedro Infante, y tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades que fueron amigos de él en la primera etapa y que ellos siempre lo estuvieron como defendiendo, encubriendo. Era parecido, tenía facciones, algunas cosas, mas sin embargo pues nosotros creemos que murió en el 57. No era ni la cuarta parte de lo que hacía Pedro Infante. Viendo sus películas, oyendo hablar a mi tío Pepe Infante, oyendo hablar a mi tío Pedro. No, Toño Pedro no era mi abuelo. Antonio Pedro empieza a aparecer en 1972-74, donde se cree que era el señor, y posteriormente los medios de comunicación ya por ahí del 97. Mi papá creo que no es un mito, creo que sigue viviendo y está vivo. Es más, lo siento vivo ahorita aquí. Bueno, no sé, yo ya eso no lo supe yo, porque salían muchas cosas alrededor, ¿no? Pero, pues, Pedrito se murió. La familia de Pedro Infante siempre negó que Antonio Pedro fuese el verdadero ídolo de Guayaquil, pero asombrosamente él tampoco lo reconoció en público. Antonio Pedro nunca dijo ser Pedro Infante, jamás. Cuando le preguntaban, siempre dijo, yo soy yo. Ni lo negaba, ni lo afirmaba, lo dejaba en la duda total. Así quedó. Creo que Pedro Infante se le conserva vivo en la ideología del mexicano porque necesitamos el representante de México. Y como ya lo dije anteriormente, él es México. Que hay especulaciones de que él estaba vivo, hay muchas cosas, pero realmente no se ha probado nada. Lo he preguntado muchas veces al cielo. ¿Por qué? Y no estoy chillando, para que no me digan de que, ay, qué ficción, no. Sí chillo porque yo sí me hubiera querido conocer a mi abuelo, porque hubiera sentido que estaría más protegida, hubiera sentido que alguien me hubiera dado la mano. Y creo que lo que he hecho, lo he hecho con gran amor, con el cariño de mi madre, con el cariño de mi esposo, con el cariño de mi hermana, con el cariño del público y sobre todo el público. Y el público extraña a Pedro Infante. ¿Era Antonio Pedro un hombre falso que utilizaba Infante? Y de ser así, ¿por qué decidió regresar a la vida pública luego de tantos años? Antonio Pedro falleció en el año 2013, cuando Pedro Infante hubiese tenido 96 años. Y todas las respuestas se han marchado con él.